Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión con Maggie. Hoy vamos a estar hablando de un tema que puede ser muy lo que te está paralizando. Ese miedo a emprender, ese miedo a soltar el pasado y empezar con un nuevo proyecto. Y para esto he invitado a alguien muy querido, muy de la casa, muy cercana. Y estábamos hablando hace unas semanas sobre necesitamos grabar un contenido sobre esto que estábamos hablando y es este miedo que nos da a emprender cuando tenemos clarísimo que ahí hay una pasión, que ahí hay una habilidad, que hay una capacidad, pero pues nos paraliza el miedo. Entonces, conmigo está aquí Claudia. Claudia, gracias por permitirnos compartir contigo este espacio. Les dejo ahí con ella para que ella se presente y la conozcan un poco. Gracias, Maggie. Estoy feliz de estar contigo. Sabes que te amo, que te admiro. Y bueno, amo todo tu contenido. Y bueno, yo soy Claudia Müller, soy profesional en marketing y publicidad, soy experta en desarrollar estrategias de alto valor para negocios rentables digitales. Y hoy en día tengo dos negocios físicos, pero ejerzo mi pasión trabajando con mujeres y que ellas puedan convertir una idea que tienen en un negocio de alto impacto, en un negocio que vaya alineado con sus fortalezas, que no les toque morir y volver a nacer para poder emprender, que no tengan que ser las expertas y las gurús en marketing y en ventas, sino que lo puedan hacer así como yo, desde su pasión y desde sus fuerzas, desde su fortaleza. Mira que eso es tan bonito saber que no necesito cambiar, sino desde lo que yo soy y desde las capacidades que tengo y en donde me reconozco con habilidad, empezar a trabajar. Entonces, ese estudio que tú haces de, bueno, voy a conocer tu forma de ser, en donde te sientes, pues hace que el miedo disminuya. ¿Esto lo has visto con las personas con las que has trabajado? Total, es un atajo. O sea, mira, nosotros los seres humanos buscamos atajo para todo, ¿no? O sea, yo imagino que la gente consulta y es, bueno, ¿y qué? ¿Y cuándo? ¿Y cuál es la manera más rápida, no? Entonces, creo que esto sí ha sido un atajo, una herramienta súper poderosa porque digamos que todos tenemos habilidades maravillosas, pero también tenemos otras que no están tan desarrolladas. Entonces, cuando no nos dicen, tienes que cambiar, pero tienes que aprender, pero tú dices, no, básicamente me tengo que morir y volver a nacer y ves eso muy lejano, pero tú estás llena de talentos y de fortalezas que cuando te encuentras con alguien que lo sabe hacer y diseña una estrategia alineada a ti, y es que tú empiezas desde tus fortalezas, cuando empiezas ahí, empiezas con la gasolina, estás con el carro lleno, estás a velocidad. En el camino se va arreglando las otras cosas, pero creo que ese es el miedo más grande, es a no ser, a insuficiencia. Y hoy en el mercado, sobre todo en el mercado digital, que está de moda y realmente yo lo conozco desde 1999, lo digital, pero está de moda, la gente te exige y tiene una sobrevaloración de lo que es marketing digital, ¿no? Entonces, Ujú. esto es un negocio como cualquier otro que tiene unas ventajas, pero evidentemente yo trabajo con mujeres profesionales, mujeres que ya son mamás, mujeres que, bueno, otras han decidido no serlos, pero con mujeres que quieren emprender, entonces no tienen 15 años, ¿no? Entonces Ajá. también si a ti te llegan aquí a los 40 a decir, no, pues tienes que aprender inglés, mandarín y aparte programar y hacer la web y todo, tú dices, no sabes qué dejemos así. O sea, Dejemos así. entonces ya no más. Pero se está, o sea, yo lo llamo el oro, ¿sí me entiendes? Yo creo que la gente ya tiene su llamado, su propósito y sus talentos. Lo que pasa es que los tiene como empolvados, ¿no? O sea, como que llegaron creencias, cosas, el empleo, el mundo y como que los puso ahí, pero realmente emprender o empezar un negocio desde la fortaleza es un atajo impresionante. Conocer y saber en qué soy buena y en qué no puede hacer que tú crees una estrategia ganadora donde ella tenga más posibilidad de avanzar y de tener éxito. Entonces eso es súper ganador. El problema es que estamos solas, porque empezamos con nuestra idea y felices, y que ya lo contamos a la mamá y la mamá, no, tú vas a ser empresa exitosa, artista, y pues sales al mundo real y al mercado y pues no es verdad, y te toca empezar a hacer ciertas cosas, y en el proceso conmigo de mis mentorías, empezamos por fases que son maravillosas, pero hay otras que tienen unos detonantes, y es Ujú. como enfrentarte con tu verdad, es enfrentar que ya no estás respaldada por una multinacional, por una compañía, por el negocio de tu papá, por una franquicia. Muchas tienen franquicias, ¿sabes? O sea, no, yo monté la franquicia porque el negocio ya está hecho, ¿no? O sea, ya a mí me toca. Entonces ahí llega el miedo y llega un miedo paralizante. Y creo que es el mayor obstáculo en el emprendimiento porque ahí te puedes quedar y te lo voy a hacer. Hay gente que abandona sin ni siquiera intentar sobrepasarlo y hay gente que puede durar. Mira, yo tuve una persona que duró 6 meses y después volvió y me llamó
Y entonces eso puede hacer que no solo te cueste frustración, insuficiencia, sino también dinero, ¿no? Claro. Mientras tanto estás perdiendo o lo que ya invertiste o tiempo de tener toda esa ganancia. Y mira que ahí hay una reflexión muy interesante y es entender que el miedo va a ser parte del proceso. Entonces, en vez de estar peleando porque yo no debería sentir miedo, pues es mirar el miedo como un nuevo aliado frente al proceso. Entonces, ahí necesitamos entender un poco qué es lo que pasa en el miedo como emoción y entender que el miedo está ahí con muchas otras respuestas emocionales frente a una tarea que tiene nuestro organismo de sobrevivir. Entonces, cuando vemos algo que nos amenaza, algo que nos parece peligroso, sea real o sea percibido. Es decir, yo te puedo decir, es que me da miedo hablar en público. Y tú me dices, Maggie, pero tú hablas súper bien en público. Yo te digo, sí, pero me da miedo hablar en público. Es decir, ese es mi miedo, aunque para ti no sea real, yo tengo este miedo, ¿no? Entonces, fíjate que siento que eso va a amenazar que mi estrategia de negocio, que lo que yo vaya a emprender, vaya a resultar exitoso. ¿Y eso qué pasa? Que a nivel de mi cerebro, la amígdala se enciende y se desencadenan muchas reacciones en mi cuerpo. Una de esas es la liberación de neurotransmisores, hormonas como la adrenalina y el cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento esas ganas de listo, Clau, reunámonos y empecemos, pero por dentro tengo toda esta sensación en el estómago que si no sé si vomitar o si me voy para el baño, y siento todo esto porque el cortisol llega a mi cuerpo y hace unas ciertas respuestas. Entonces, esa respuesta es, por ejemplo, invitarme a, voy a luchar por mi sueño, y también, más bien, huyo, no la vuelvo a contactar y me desaparezco, ya le escribí un mensaje, 2 mensajes, huyo o me congelo, que son las mismas respuestas que yo tendría a nivel psicobiológico frente a un tigre. O lucho, o huyo, o me congelo. Y así son los sueños de emprender, un tigre, y tú puedes hacer varias cosas. Bueno, con el tigre, obviamente, si te pones a luchar, pues te digo yo desde antes, vas a perder, no sería mejor estrategia, ¿no? Pero frente a este, normalmente, ¿qué hacemos? El miedo nos lleva a una respuesta de congelarnos. De más bien me quedo quietica, más bien no lo hago, más bien espero a que pase esto y seguramente te dirán, ¿no? No, mira, es que estoy esperando que salga este negocio, que me llamen de este sitio y ahí sí decido. ¿No te son mis asesorías a escondidas? No, exacto. Mira, algo que, perdona que te interrumpa, pero como el cerebro, y tú sabes de esto y yo no, pero esto te lo quiero preguntar es porque cuando queremos defender algo o huir, somos expertos, ¿no? O encontramos 1000 excusas o 1000 motivos para convencernos, pero la gente se los cree. Eso es parte de esa defensa. O sea, hay unos argumentos que son valiosos, ¿me entiendes? Es como cuando tú quieres comprar algo y tú sabes que no puedes, pero tú dices, no, pero es que yo lo necesito. ¿Sí me entiendes? Es como que tú empiezas a justificar eso y yo siempre le digo a la gente, tienes 2 opciones, o buscas los motivos para sí o buscas las excusas para convencerme de que hasta yo termino convencida de eso. ¿Eso cómo funciona? O sea, eso es el cerebro que automáticamente lo hace. Sí, eso se llama sesgo de confirmación. Ese es el nombre, para que se lo expliques a tus consultantes. Mira, se llama, no, ¿cómo los llamas? A las personas que hacen asesoría con tus clientes. Para que se lo expliques a tus clientes. Mira, eso se llama sesgo de confirmación. Entonces, yo pienso que lo mejor es X cosa, ¿no? Que lo mejor es hacer un negocio de, no sé, ¿qué te diría yo? De asesorías en imagen. Eso es lo que yo pienso. Pues entonces mi cerebro va a prestar más atención a eso que me lo confirme. Pero si yo digo, es muy buena idea, pero yo sé que voy a fracasar, pues entonces voy a encontrar todas las noticias, todos los kits, todos los hilos que dice fracasa empresa de moda montada. Esos son los que yo les voy a prestar atención. No es que los otros no existan. Siempre han existido, pero tu cerebro busca confirmar a partir de ese sesgo. Y eso nos pasa muchas veces. Yo te pongo el ejemplo a nivel de embarazo. Y después te pongo un ejemplo de carros. Pero a nivel de embarazo, uno no sabía que existía la marca, no sé, Avent. Y tú quedas embarazada y empiezas a ver productos Avent por todo lado, ¿no? ¿Sí?
empiezas a ver coches y empiezas a ver, oiga, venden hartísimos coches. Y fuera de eso, pasa algo más. Y es que empiezas a ver una cantidad de mujeres embarazadas que nunca habían existido hasta cuando tú pensaste en quedar embarazada o en que estás embarazada. Lo mismo pasa con los coches. Tú dices, uy, me voy a comprar este carrazo en rojo, ¿no? Y es que nadie lo tiene. Cómpralo y al otro día vas a ver que está en todas las calles, en todo lado, y hay 3 en tu conjunto. ¿Por qué? Porque se abre una cosa que se llama campo reticular, ay, ahorita se me olvida bien el nombre, y entonces eso hace que tu capacidad de percibir esa situación se vuelva mucho más fuerte y que empieces a confirmar de, ay, no fue una buena elección comprar este carro porque, mira, si eso era lo que tenías preconcebido, ¿me entiendes? Entonces ahí juegan muchas cosas porque vas a confirmar cosas que los demás te han dicho. Por ejemplo, si te dicen, no, es que tú eres buenísima y pues es que Coca-Cola te tiene a ti. Es que Coca-Cola, pues es que es decir, tú tienes acá una idea a partir de todo lo que te han dicho que no eres buena, es porque trabajas en Coca-Cola. Entonces vas a emprender y cuando vas a emprender dices, pero es que ya no está Coca-Cola acá, entonces voy a confirmar de que yo era buena porque estaba en Coca-Cola. Entonces todo lo que voy a prestar atención es en lo que me indique que eso va a ser así. Entonces, acaban de revelar un misterio. No, y no te imaginas, mira, y yo te lo digo desde mi corazón porque yo puedo decir hoy orgullosamente que yo ejerzo mi pasión. A mí me duele porque yo he recorrido ese camino, ¿sí me entiendes? O sea, yo no fue que hice un curso y vine acá, no, yo tengo 2 negocios, que es mi pasión, es lo que amo hacer. Me he quebrado, tenía 8 negocios, en uno se perdido, me he quebrado como 8, bueno, me 3, pero nosotros pues han sido por tendencia, por capricho. Yo no hago pasar a un cliente por donde yo no he caminado, ¿sabes? Entonces yo sé que la sensación al otro lado es, no, yo hubiera hecho esto antes, no pasa nada. Claro, mi papá me decía, oiga, del suelo no pasa, pero ese espacio entre la cama o la silla en el suelo, uno ve que es el Everest. Entonces, la sensación de después, cuando tú lo haces la primera vez, cualquier cosa, tú dices, no pasó nada. Es más, nadie se dio cuenta. Es más, hice un video y ni siquiera tuvo una vista. O sea, hay gente que dice, me demoré 1 año hacer un video y nadie lo vio. Entonces, eso a mí me duele. Por eso a mí esto se me hace, ¿por qué me duele? Porque sé que ella está dejando, por un obstáculo muy pequeño, ella está dejando de pasar al otro lado donde está. Porque mira, fíjate que cuando una mujer factura en un negocio así sea, mira, la otra vez alguien me mandó una foto y te voy a dar la cifra, 34,000 pesos en su primer negocio. Y no te imaginas la felicidad. ¿Por qué? Porque no es la plata y eso será mínimo, será, no sé, $10. Cuando una mujer factura y emprende desde sus fortalezas, emprender es la disculpa, gana autoestima, gana reconocimiento, ella se para diferente, ella ya me habla, hola Claudia, ¿cómo estás? Ella ya sabe más que yo. Entonces, cuando a mí me duele mucho, cuando están paralizadas, que es la palabra perfecta que tú usas, o cuando simplemente huyen, como en el tigre, y no sé, yo no las puedo descongelar. Sí. Yo quisiera, tú eres la experta, es como ellas podrían, o nosotros, porque el miedo siempre va a existir en cada etapa, yo lo tengo, cómo uno puede como identificarlo y como tener un acercamiento con él para que no sea esa pared que no te deje pasar al otro lado. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Mira, es que el miedo primero te cuestiona. Eso es algo muy bonito porque te cuestiona, porque te está diciendo miedo al rechazo. Ok, al rechazo. ¿Por qué yo le tengo miedo al rechazo? ¿Esto qué está diciendo de mí? Son preguntas que te invito a hacerte, ¿no? Ahora, ¿por qué ¿qué hay en mi historia que esté pesando tanto para que yo tenga este miedo, ¿no? Ahora tenemos que partir de algo muy importante y es que, como te digo, el miedo es una emoción que tenemos los seres humanos y si lo tenemos los seres humanos tiene una función, la necesitamos. ¿Y por qué yo necesitaría el miedo al rechazo? Claro, porque si tú no tienes ese miedo al rechazo, pues no harías comunidad, ¿me entiendes?
¿Me sigues ahí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo digo, siento miedo al rechazo, me siento requete mal, pero en realidad es algo que yo tengo dentro necesario para sobrevivir en comunidad, que es lo que me va a permitir mayor nivel de, mayor probabilidad de sobrevivencia, ¿me hago entender? Entonces, Sí. ese miedo al rechazo que estoy teniendo con de, ay, ¿qué tal que le hablo a esta persona que sé que me puede ayudar, no sé, en redes? Pero no, ¿qué tal que me diga, oye, no, yo la verdad no ayudo a personas que, no sé, que no tengan Que no han trayectoria, facturado nada. sí, que tienen su cuentica en ceros? Entonces yo más bien no le escribo, ¿por qué? Porque tengo un miedo al rechazo, pero es que ese miedo al rechazo está ahí porque lo necesitas para vivir en comunidad. Entonces es parte de lo que tenemos y que no nos vamos a poder deshacer y llevarlo a cero. Llevar a cero el miedo al rechazo, cero. Lo que pasa es que tú aprendes a manejar, pero entonces Ok, ahí está la otra parte. A ti dime si no te han dicho, enfrenta tus miedos. total, Tienes sí, que sí. enfrentarlos. Una frase de cajón. Sí, Y los sí, miedos, ese enfrentar, primero que no es enfrentar, sino es afrontar, que es esa primera parte que estábamos hablando en algún momento, de sí. me quedo sola y veo el miedo. Es que tengo miedo que esta vieja me diga y me rechace y me diga que esto no vale, que esto no va a ser exitoso. Tengo miedo a que eso pase, ¿cierto? Ujú. Es decir, es afrontar que esta es la realidad. Afrontar. No, eso es súper importante, o sea, es algo que es, pero es que a veces la misma comunicación nos obliga y nos da una presión que no es real. Entonces, por eso, esto para mí es como una pepita de oro de todas las que siempre das en tu contenido. Y porque sí, uno es enfrente, enfrente, y entonces uno es como que si fuera el enemigo, porque para mí Ahí enfrentar, está. como que, a ver, aquí estoy, ¿quién gana? Y finalmente, pues me gana él, No, ¿me entiendes? exacto. No, Es que no, ahí nada. lo tomaste lo que quería llegar a la reflexión. Cuando tú estás enfrentando un miedo, créeme que el miedo tiene muchas, como dijera yo, como muchos poderes para poder ganar frente a ti. ¿Mm? Entonces tú lo que haces es afrontarlo, que significa es yo le hago frente, yo lo puedo mirar a los ojos y darme cuenta en qué debo trabajar. Y esto, como yo lo digo siempre, el marketing es así. El marketing aplica para los negocios perfectos, pero para la vida. Porque fíjate, el cambio de una palabra, como uno dice, bueno, voy a enfrentar el problema que tengo voy a enfrentar el problema que tengo, en lugar de voy a afrontar el problema. ¿Sí? Eso ya hace un cambio muy grande. Y entonces ya sabemos que el miedo al fracaso, el miedo a la incertidumbre, el miedo al éxito, porque ese es el miedo, yo pienso que es el más extraño. Si hay una vaca de cuadros, en los miedos es el miedo al éxito, porque uno dice, pero ¿cómo así? Es más lógico el miedo al fracaso, pero que tú tengas miedo a que te vaya bien, a que hagas todo ese dinero, a que te contraten de diferente, que te llamen a conferencia. Sí, tengo miedo a eso y por eso no empiezo. Muy teso. Sí, así Mm, es. pero es así. Entonces, ahí lo primero que tengo que saber es que hay muchos miedos y que cada uno nos van a estar diciendo algo. Entonces, cuando yo de una vez me pongo así y ¿cuál es el miedo? Venga y le hacemos y nos peleamos, no tengo la oportunidad de preguntarte, espérate, ¿tú qué me estás diciendo? Sentémonos y hablemos de qué es lo que me estás trayendo como mensaje. Entonces, es miedo a, por ejemplo, al éxito. Es que me han dicho que las personas exitosas no tienen familias exitosas, que es un éxito por fuera, pero que dejan a un lado los hijos. Entonces, ¿Sabes qué ese... me dijo una vez alguien? Perdóname, es que tengo miedo porque si facturo, mi familia me va a pedir prestado. Sí. Y yo le decía, pero me decía, si saben y si yo me expongo, yo no, yo prefiero no. Y yo nunca entendí eso, ¿sabes? Porque era que una creencia, era así, un miedo a algo que le dijeron y que creen que tener dinero es malo porque te lo van a quitar. Ujú, sí. Entonces, fíjate ahí, ese tipo de miedos en los que yo no voy a ser exitosa, mejor no gano dinero porque después todo el mundo en la familia me va a estar pidiendo préstamos. Y tú dices, ok, necesitas reconciliarte con eso. Ahí lo que está haciendo, lo que está claramente ahí es que tienes una, ya viste que tienes una dificultad en poner límites con tu familia y que hay unas malas relaciones para que tú estés pensando que vas a ser exitosa y tu hermana, tu primo te van a caer encima sobre lo que estés ganando. Es decir, ahí ya hay unos problemas familiares que toca analizar. Pero mientras tú digas, no, tengo miedo y más bien lo postergo, no lo hago, me congelo, me quedo acá,
no vas a saber más información y por eso son tan bonitas las emociones y los estados emocionales. La ansiedad me está diciendo algo, la rabia me está diciendo algo, el miedo me está diciendo algo. Y entonces es solamente cuando tú te sientas, hay un libro muy bonito que se llama es Sentarse con la emoción, es un libro en inglés, no lo conozco traducido al español. La tristeza, por ejemplo, se va más rápido cuando tú te sientas con ella, te pones a dibujar con ella, le preguntas por qué está, en vez de tratar de patearla afuera. Y sales y caminas con ella y la tristeza se sintió bienvenida, pasaste un tiempo con ella y ya es hora de irse. Y ella misma se puede ir cuando ya has hecho cosas en el tiempo que te permitieron gestionar. Igual con el miedo llega y lo que queremos es ponerle la escoba cual suegra no querida, ¿no? Cual suegra ahí no querida, y ponerla ahí la escoba para que se nos vaya rápido y empezamos a juzgarnos. Y yo, ¿por qué soy así de miedosa? Es que siempre he sido de esta manera, es que esto no me va a dejar y me trato súper mal, súper dura conmigo misma y eso no me está ayudando. En cambio, cuando yo siento el miedo, le digo, vení, ¿tú qué me quieres decir a mí? ¿Tú qué me quieres decir a mí? Que le prestes atención porque tú le prestas más atención a lo que dicen los otros que a lo que te dices tú misma. Eso te puede estar diciendo el miedo. Te puede estar diciendo el miedo, tú sientes que necesitas más apoyo externo que todas las habilidades y todos los tesoros y todas las capacidades que tienes interna. Eso es lo que te está diciendo el miedo. El miedo te está diciendo, tienes miedo a que te compitan allá afuera. Cuando tú tienes, o hayan competidores, no importa que hayan competidores, eso hace este proceso mucho más apasionante. Eso te está diciendo el miedo. Pero pues tenemos la visión de que el miedo está, más bien es no escuchémosle, subamos la ventanita, no, ya no, la ventanita, y no escuchemos el miedo. Y sobre todo que yo siempre he dicho que, digamos que mi primera pregunta es ¿por qué quieres hacer esto? Y el por qué no es por facturar ni nada, sino realmente cuál es ese sueño o cuál es ese destino tan soñado para ti, que es llamado éxito, que para mí es totalmente personal, que te va a mantener cuando hayan valles y cuando no factures, cuando te vaya mal. Y fíjate que cuando yo hablo de ese destino y de por qué quieres hacer esto, la gente trae, es como su pasado. O sea, las mujeres es como, yo quiero hacer esto porque yo fui, yo quiero hacer esto porque quiero ser, para demostrar, ¿sí? Pero realmente es que sí nos cuesta mucho ir para adentro, y sé que eso suena también a frase de cajón, pero sí estamos más pendientes de lo que nos digan, y sobre todo gente que no tiene resultado, ¿sí me entiendes? O sea, que yo le digo a las mujeres, bueno, o sea, es que a mí me dijo mi amigo, él tiene una empresa, no, bueno, entonces pues tú no escuches, o sea, tú hablas con las personas que tienen el resultado donde tú quieres llegar, pero esos sueños, cuando me los cuentan y yo sueño con ellas, y eso también es mi destino, al acompañarlas en el camino, porque solo las acompaño, lo que pasa es que se ve cuando el miedo las paraliza, ese sueño se convierte en una pesadilla, porque está bien que ellas se paralizaran y se fueran a la casa y se olvidaran. Y tranquilo, sí. A dormir el sueño, porque empiezan, pero si yo hubiera facturado, pero abrí la red, pero vi a esta que ya hizo un webinar, no, pero vi a esta y sacó, no. Entonces yo les digo, o lo hacen o lo anulan, o sea, anúlalo de tu vida, o lo ejecutas a pesar del miedo, ¿sí? Ahora ya sé que es afrontar, pero o no lo haces porque es que realmente hay gente que se la pasa frustrada porque tus mejores sueños se pueden convertir en tus peores pesadillas. Y ahí, mira, yo te pregunto, y quisiéramos este ejercicio conjuntamente, y es, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿No? Entonces, te diría yo, mayor sueño es, y ahí te pongo los puntos suspensivos para que tú lo llenes antes de que yo lo dé un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mira cómo eso baila con mis miedos, y mira cómo baila con los tuyos. Es decir, mi sueño a mí, te digo, parte de mis sueños, obviamente que podría extenderme en más cosas, pero para ser corto acá, un sueño muy grande que yo tengo es hacer una labor social no reconocida, sino significativa para muchas personas. Y eso danza con el no hacerlo, ¿me entiendes? Sí. Si yo no lo hago, me da un profundo miedo de decir, se cierra mi vida como, y que no quede eso en este mundo, ¿me entiendes? De que no se materialice, ¿sí? Entonces, el sueño, el tener un sueño y el alcanzarlo y el trabajarlo, haz de cuenta que danza con el miedo de no hacerlo. Entonces, no se puede soñar sin sentir miedo.
Ok. ¿Sí me entiendes? Es como, Sí. como una danza muy perfecta entre esas dos cosas. Y tú dices, es que yo sueño con tener una super empresa de asesoría para empresas X de Y sector, pero mira tus miedos. Tus miedos está en no lograrlo, en que el sueño no sea tan importante. El miedo está de alguna forma intrincado con el sueño. No, hay un libro que tampoco me acuerdo. Lo va a decir, no, y habla de eso y yo lo amo porque dice, el libro explica, y no lo hace con un tigre, con un león, pero él explica que si tus miedos no son más grandes que tus sueños son muy pequeños. O sea, dice, si no tienes el suficiente miedo, cambia de sueño, no seas mediocre, porque estás en una zona donde tú te bajaste de expectativas, porque es como que, ay, yo quiero esta casa, pero uno dice, no, esa es inalcanzable, y tú, ay, mejor digo que esta casita. Pero Ajá. eso lo haces para acomodarte, y te lo voy a dar también porque me parece súper lindo. Y cuando yo leí eso, yo dije, claro, cobarde, porque el tipo dijo, si su miedo no es más grande que su sueño, cambie de sueño, porque usted está evadiendo eso. Entonces, digamos que me pareció, o sea, maravilloso lo del ejercicio, porque nunca había visto de esta manera, es decir, sí reconciliarse con el miedo, andar de él, pero no como es esa biblioteca que me va a proveer esa información que me va a nutrir para llegar al siguiente nivel. O sea, cómo puedo usar el miedo como una fortaleza a mi favor si sé bailar con él y también entender que es normal, ¿no? Yo no puedo decir acá, pero yo tengo clientas maravillosas y siendo yo marketera, tengo muchas clientas de marketing, ¿no? Porque todos necesitamos una guía de alguien diferente, o sea, los mejores médicos no se operan solos. Pero fíjate que cuando yo empecé a trabajarlas, yo decía, todas somos iguales, ¿sabes? O sea, esa imagen de que tú la ves y tienes 40.000 en Instagram y que sí, tú la ves perfecta y sí que uno dice, esta no, ni la marca de la vacuna, o sea, no se cayó en bicicleta, o sea, uno la mira y dice, no, yo quisiera eso. Y fíjate que cuando he tenido la oportunidad de estar frente a mujeres de este nivel, dicen, estoy muerta del miedo, estoy algo así. Entonces, a mí eso me encanta porque yo digo, todos somos iguales y muchas veces uno cree que es el único que le pasa. Por eso este espacio es maravilloso porque no es normalizar. Y yo, bueno, no sé si lo puedo decir, en el café yo te hice esa pregunta, ¿a qué le tienes miedo? Y te lo pregunté, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que te admiro y yo decía, la gente tiene una idea errónea de lo que es un ser humano y lo que es la profesión, ¿no? Porque los médicos también se enferman. Y entonces yo te pregunté, Maggie, ¿tú a qué le tienes miedo? Y tú me contestaste y yo decía, siendo ella una experta, siendo ella la que puede ayudar a muchas personas, siendo ella la que tiene y cualquiera diría, nada, porque ella lo tiene todo, ella tiene. Y tú me contestaste y yo dije, tan bonito, porque eso te da esperanza, o sea, uno dice, todos somos iguales y todos estamos en el mismo camino, y por eso esos espacios para mí son importantes, porque es como decir bienvenidas, que todas sentimos lo mismo. A Jennifer López la dejó el marido y llora igual que cuando le pusieron a uno los cachos, o sea, ella no llora diferente a nosotras, entonces Maggie me confesó a que le tenía miedo. Cuando yo vi eso, yo dije, tan bonito, ¿no? Entonces eso es como lo que quiero dejar también, porque hay personas que dicen, no, ¿cómo se llama esto? Cuéntame tú. Cuando dicen, no, es que ella, pero esto es para ella porque como ella es profesional. No, esto es para ella porque como ella estudió marketing. No, 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 es que a mí eso no, porque ella, o sea, como esa, ¿cómo se llama eso? Bueno, pueden ser dos cosas. Filtro mental que se llama, es un error de pensamiento, en donde nada más veo evidencias, ¿sí? Evidencias hacia una cosa, pero no veo todas las evidencias. Entonces, yo veo la evidencia de que tú trabajaste duro, pero yo aunque trabaje duro, para mí no va a servir. Sí. Y en la otra puede ser un error de descalificar lo positivo, ¿no? Entonces, yo veo lo positivo, yo soy súper juiciosa, en mí no lo veo, pero sí veo lo negativo, que me falta, no sé, ser organizada. Soy muy disciplinada, pero no soy organizada. Entonces, pueden ser esas dos cosas que mezcladas. Tú tienes un video sobre, ¿cierto? Sobre los errores de... No, o sea, yo los ejercí, o sea, me acabo de acordar, yo me acabo de recordar. Es una información súper, súper buena. Y en el emprendimiento hacemos mucho estos errores.
Entonces, por ejemplo, empezamos o hago todo o hago nada. Entonces, o ya tengo todo hecho, mi estrategia de marketing, financiera, todo, o no lo monto y que ya lo hablaba con la paciente. Ya tengo todo listo, pero es que yo no quiero hasta que no quede instagramiable el local, no voy a poner la primera. Entonces, es ese pensamiento de todo nada que también es paralizante. Entonces, estos errores de pensamiento, pues a nivel de emprendimiento y a nivel de dejarnos con mucho miedo, pues pasa pero muchísimo. Ahora, has hablado de varios temas. ¿Sobre cuál quisieras que volviéramos? De esas cosas que has comentado. El común denominador de las mujeres maravillosas con las que yo trabajo, y es que como yo trabajo con mujeres que tienen un nivel de conciencia avanzado, o sea, es decir, que saben que tienen un problema, saben que necesitan ayuda y saben que ya están listas para resolverlo y por eso me gustan, pero son mujeres que han sido exitosas. Entonces están amarradas y ancladas, tienen un pie en la vida pasada. Hace 15 años yo manejaba una empresa y vendía tantos millones. Yo trabajé con Coca-Cola, yo trabajé con una multinacional, yo tenía una fuerza de vendedores, yo trabajé con un bufete de abogados. Entonces, claro, está perfecto. Pero es como que tú no puedes andar con un pie metido en un balde y tratando de avanzar en el otro. Entonces, creo que soltar ese éxito, entender qué fue, qué pasó y que tenía otra connotación, eso hace que el nivel de exigencia cuando van a estar solas no valoren nada, porque después de tú trabajar en Coca-Cola y vender no sé cuántos millones aquí a pararte, hacer una llamada de ventas y cerrar una venta de 300, $500 y que le digan no gracias en la cara así mirándote a los ojos, no, las dejas destruidas por 2 semanas, más o menos. El primer no, las deja más o menos 2 semanas congeladas y diciendo esto es para mí, pero vuelven al pasado. Entonces yo quiero hablar de eso específicamente porque creo que eso no las deja avanzar, añorando. Yo ganaba más hace 20 años, a mí me reconocieron en la revista de la empresa y yo fui a Punta Cana, ¿me entiendes? Eso, sí, puntualmente. Mira, esa parte es el miedo a dejar de ser, ¿no? Y ese atesorar los éxitos de una forma que es cero productiva, ¿no? Entonces, tenemos logros y esos logros los tenemos que echar ahí diría yo, en ese recipiente que nos permite ir llenando nuestra autoeficacia. Es decir, el sentir que la cosa que me pongan, el proyecto que me pongan al frente, la tarea que me pongan al frente, yo soy capaz de terminarla de una manera eficaz. Eso me sirven los logros pasados. Pero si te das cuenta, lo que hago es agarrarme eso que no quiero dejarlo ir y me quedo ahí. Y eso, si yo estoy abrazando a eso, yo no voy a poder abrazar lo nuevo. Yo no voy a poder entregarme a eso nuevo si lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, ¿cómo ver lo que logré antes desde las habilidades que adquirí? Es decir, ya en mi puesto anterior logré saber cómo trabajar en equipo. Eso es algo que yo me quedo para esto, pero no puedo quedarme con que yo logré manejar 5 equipos, 10 equipos, me reconocieron por eso, porque eso en realidad, pues ya pasó. ¿Sí me entiendes? Ya pasó, ya quedó en el pasado. Tú lo recuerdas, pero ¿cómo lo puedes llevar a este presente volviéndolo habilidad? Si te anclas a la habilidad, no a la situación, no al reconocimiento, no a lo que fuiste, sino a la habilidad que te dejó, eso sí va a ser trampolín de éxito. Es bien diferente. Ahora tú me decías una cosa respecto a que yo te respondí mi miedo. Y es que yo te digo algo. Tenemos una visión muy parcializada de las personas. Yo también lloro. Yo también me emputo. ¿Sí? Y que lo diga mi marido. Lo que pasa es que no cojo el celular a tomarme selfie y estoy llorando. No lo hago. Ni cuando estamos discutiendo le voy a decir, oye, sigamos y yo voy grabando para que se vean de la realidad. Ni ustedes, ¿sí me entiendes? No hacemos eso porque es que ni siquiera cabe en la situación. Yo también siento que no cabe en las situaciones en donde estoy muy feliz. Tú tampoco me has visto muy feliz porque hago unas caras que cuando me toman la foto se me ve rara. Entonces normalmente no publico esas, pero es mi cara de felicidad. Yo soy muy expresiva. Mírame todas las líneas que tengo. Entonces mi punto va a que cuando estoy viviendo mis mejores momentos no tengo un celular. A cuando estoy en el momento más emocionante, que normalmente es cuando, no sé, levanto a mi hija por la mañana y me le echo encima, pues es que no tengo el celular a la mano. Es decir, tú no puedes captar mi felicidad de esa manera, ¿sí?
¿Qué pasa? Que pensamos que a partir de las redes tocamos la realidad de los otros y eso no tiene nada, es decir, no, equivocación, equivocación total, equivocación. Yo tengo miedos, tengo todas estas cosas. Lo que pasa es que tú te hiciste a la idea de que yo no los tenía. ¿Me entiendes? Tú piensas eso y te escondes de si ella no los tiene, yo por qué los voy a tener, o ella no los tiene porque ella ya hizo, ella ya tiene, ella ya logró y no te das que cuenta. la información Sí, es claro. no. ¿Cuál es el asunto? Y ahí te voy a meter otro concepto psicológico. Hay una cosa que se llama el síndrome del spotlight, el síndrome del reflector. ¿Mm? Entonces, haz de cuenta que vivimos en esta obra de teatro y yo entro a escena, aparezco en tu vida y yo siento un reflector acá que todo el mundo me mira. ¿Me entiendes? Pero yo siento que esto nada más me pasa a mí y no le pasa al resto de personas. Le pasa a todos. Me hago entender. Y para eso hay un experimento muy bonito que ahorita no me acuerdo si es de la Universidad de Harvard o de Stanford, y entonces le piden a una persona que entre más tarde a una clase donde van a haber 150 estudiantes y entre con una camiseta de Bob Marley, cuando Bob Marley era muy conocido, de pronto las personas jóvenes que nos conocen dicen, ¿quién es ese tipo? Bob Marley. Entonces, el punto es que todo el mundo iba a reconocer que tenía la camiseta, es decir, todo el mundo sabía, ese es Bob Marley, iba a ubicar. La persona llega tarde a la clase por instrucción de esto, pero no sabía que era un experimento. Sí. La persona cuando entra tarde, pues uno, ¿qué siente? A ti te ha pasado. Tú llegas tarde, ¿qué sientes? Pena. ¿Por qué? No solamente, pero ¿por qué sientes pena? Pues porque los otros me van a mirar porque va a llamar la atención. Todo el mundo me va a mirar. Va a tener el foco en mí. Todo el mundo me va a mirar, todo el mundo se va a dar cuenta que llegué tarde, todo el mundo se va a dar cuenta que llegué mal vestido, todo el mundo se va a dar, todo el mundo va a voltear a mirar. Y entonces le preguntan a esta persona, ¿cuántas personas se quedaron viendo? Y la persona, así como tú dijiste, todo el mundo me va a mirar. Pues esta persona dijo, no todo el mundo, no los 140, sino el 90% de esos 140. ¿Sí? El 90% dijo, no, todo el mundo, no soy tan egocéntrico. Y después les preguntan al auditorio cuántas personas se dieron cuenta de la camiseta que llevaba. Adivina cuál era el porcentaje de las personas que se dieron cuenta. Menos del 10%. Menos del 10%. Y tú te imaginabas que era el todo. No. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque es que el que entró, es decir, cuando yo entro a escena en tu vida, yo siento que se prende ese reflector sobre mí y que tu atención está acá. Pero es que no me doy cuenta que tú estás entrando en escena en mi vida. Tú tienes prendido ese reflector y estás pendiente de lo que ese reflector te dice. Maggie te está mirando, Maggie te está evaluando. Cuando entras a la reunión, todo el mundo te está mirando, pero la que está sentada escuchándote también está diciendo, Claudia debe estar pensando que no le estoy entendiendo, Claudia me dijo qué día y yo se me olvidó. Es decir, cada cual tiene su reflector puesto. Entonces, así, cuando estamos emprendiendo y yo me preocupo por mi contenido o me preocupo por qué tan bueno es este video, por qué tan buena es esta estrategia de negocio o esta llamada, la otra persona también está en lo mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta que todos estamos en el mismo charco, todos tenemos estos miedos, todos tenemos de alguna forma ese miedo al fracaso, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a perder el equilibrio, ese miedo, pues de alguna forma no es que sea consuelo ¿cómo dicen? Consuelo de muchos, consuelo de todos. Eso, pero es darnos cuenta que es parte de ser humano. Y entonces, pero eso sí da un fresco. O sea, el que diga no, a mí no, claro, porque tú crees que es. Y fíjate que en conversaciones pasa, ¿no? Como que uno dice un ejemplo, no, es que mis hijos son un poquito cansones. Y alguien dice, no, yo no me los aguanto. Y no, ay, yo tampoco. ¿Me entiendes? O sea, alguien rompió ese hielo y uno dice, acá me permito porque me doy cuenta que puedo ser. Entonces, a uno sí le da como diciendo, y no sé si esa es la palabra adecuada, ¿me entiendes? Pero es como normalizar eso. O sea, yo digo, mira, cuando tú vas de paseo, yo les digo a mis mujeres, cuando tú vas de paseo, siempre te pinchas. O si yo te digo a ti que acá te va a ir mal, que acá no vas a vender, que acá te vas a frustrar, que acá me vas a odiar y que acá esto, y que ese es el camino, pero al final vas a llegar al destino. ¿Por qué no te pones feliz cuando no estás vendiendo? Porque eso significa que estás por el camino correcto. O sea, como que te anticipan los obstáculos. Yo te digo, mira, Maggie, la verdad, vas a parar en San Salvador y allá no hay escáner, te revisan las maletas a mano, o sea, te sacan todo, te lo tiran al piso y vuelven y te lo ponen. Y cuando tú sabes eso y pasa, tú dices, ok, estoy en San Salvador, ¿me entiendes? Entonces, estoy acá y estoy bien,
que los vuelos se demoran un montón y no, estoy perfecta. Mira, cuando yo les invito mucho a que ellas lean y todos los emprendedores biografías de gente, porque muchas veces vemos el éxito y un día te voy a invitar a mi mundo digital, pero digamos que ven y, ay, no, Maggie tiene tantos y Maggie tiene los videos y todo, pero Maggie no amaneció, me imagino, y eso es para otro tema, con todo eso, ese mundo que ella construyó. Es decir, siempre hay una historia y esa historia cuenta las veces que uno se equivocó todo. Y eso es de lo que deberían nutrirse. Es cómo llegaron. Yo tengo personas que me dicen, no, mira, yo facturo esto, yo cuánto llevas, no, llevo 14 años y en el año número 9 facturé mis primeros $9,000. Y yo digo, yo voy en el segundo año, yo voy súper bien. Pero porque nos quedamos es como la caja, con el empaque, con lo de por fuera, ¿no? No nos gusta como realmente comprender que hay una historia y hay un camino y hay alguien que ya quitó la selva, hizo una autopista, y me imagino que es como tu profesión, ¿no? O sea, que tú tienes un método, que tú tienes algo que puedes ayudar a la gente porque la puedes llevar de un punto A a un punto B, ¿no? Y acá voy porque es algo que me gusta decir y es que todo eso no es eterno, todo en la vida es temporal. O sea, cuando tú volteas atrás, tú dices, pues ya pasó y del piso no pasé. Entonces, reconocer esto se me hace súper importante. Y bueno, dime así una cosa corta, una estrategia así, o sea, cuando ya quieren huir y dicen, no voy a abandonar esto, ¿qué podrían hacer ellas? Un ejercicio, un pensamiento, un ancla, algo que pudieran decir, no, esto es un miedo, o sea, no sé si te estoy pidiendo, no sé si me entiendes, pero yo les digo es como, yo he tenido estrategias que tú me has dado donde yo he podido autogestionarme sola, o sea, si yo estoy en un desierto, yo me acuerdo de ti y yo puedo salir adelante. ¿Sí me entiendes? Entonces a veces te dicen cosas como enfrenta al miedo, lo que tú me dices, pero al final uno dice, bueno, ¿y qué hago yo sola, sin terapia, en la casa, No, sin pero psicólogo, ponle sin cuidado. Si motivadora? si esto es un miedo que ya te paraliza, te afecta a otras áreas de tu vida, es significativo, ya, es decir, eso se sale y me imagino que tú te encontrarás personas que te dicen, mira, yo te voy a recomendar mi psicólogo, Obvio, sí, claro. esto ya fue de mis manos, pero si es un miedo que no quiero decirle miedito en minúscula, pero si es un miedo que tú lo puedas gestionar, te vas a dar cuenta porque no tiene un impacto significativo en todas las áreas de tu vida ni crea un malestar exagerado. Sabes que tienes el miedo, eres consciente del miedo, sabes que no te está permitiendo dar pasos, pero no es significativo el malestar, si me entiendes, no se va a Un todo. indicador podría ser evaluar las áreas de mi vida que está impactando ese miedo. Sí, Y claro. digamos que si son varias, yo ya tendría que buscar ayuda profesional. Que es Te digo, mira, también, dime. mira, si yo te digo, Claudia, mira, quiero poner mi negocio, pero es que no he podido por miedo. Bueno, y tú vas viendo otras cosas, pero no he podido por miedo. Pero fuera de eso, traté una relación y es que me da miedo en relacionarme con otra persona porque me va a ir mal. Y trato de no ir mucho en la casa de mis papás porque me da miedo que digan esto. Es decir, Ay, ay, eso ya es como que, no, pues yo no te puedo ayudar y no podemos utilizar. no de mal. Claro, pero eso es algo que quiero aclarar porque muchas veces tenemos la creencia de que las profesionales, los psicólogos, solo tratan problemas emocionales. O sea, todo es emocional, disculpa que no tengo pero solo problemas de heridas y de todo. Pero una profesional como tú y todo, la gente puede consultarte porque es que tengo miedo a emprender, porque ahí se van, o sea, la gente, ¿cómo te explico? Cree que porque ir al psicólogo no va a ir por un negocio, el negocio es el detonante, pero yo creo que tú puedes ayudar mucho a esas emprendedoras. Mira, hay una cosa que yo digo y es real y yo le digo a la gente, dice, es muy costoso o no voy a ir allá o no tengo tiempo y yo le digo, el precio que estás pagando por no buscar la ayuda o por no tomar una mentoría es más alto que el de la consulta, el del tiempo y el de la mentoría. Y no es un gatillo de ventas, ¿no? No es un gatillo mental, es verdad. Porque ¿cuánto le cuesta a una mujer 2 años estar congeladora? Yo te lo voy a decir por experiencia. Eso afecta a todo. Porque el marido, uno está, ¿qué te pasa? No, es que no he podido hacer, es que me da miedo. Y el tipo se voltea y dice, pues entonces no lo haga. Porque él es el psicólogo de choque, ¿no? Entonces no lo haga. Y uno, no, pero es que es mi sueño y quiero hacer, entonces hazlo. Y entonces, pero es que imagínate que me toca aprender, pues aprende. Y no, pero me siento ridícula bailar. No, pues entonces no hay. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso sí empieza a impactar
sobre todo las mujeres que dejan el empleo y quieren facturar, tienen una sobredimensión creen que marketing digital, yo hablaba contigo, que es costoso, o sea, que es un negocio normal. Entonces, eso sí afecta a varios campos de la vida de uno, el genio, la frustración, las relaciones. Hay mujeres, por ejemplo, en mi caso, que se aíslan. No voy a una fiesta porque me habían dicho que 3 veces he dicho que soy millonaria y no soy. Y yo, ¿y quién es millonario de tu familia? Nadie. Le dije, bueno, al menos tú lo intentaste. En la cuarta van a ser millonaria, ¿me entiendes? Pero ya no van a una reunión familiar. Entonces, importante que sepan que pueden pedir ayuda y que no solo la ayuda es, ¿cómo es la palabra? No es emocional, de herida, sino, oiga, tengo un negocio que no puedo emprender, necesito ser más productiva, necesito mirar qué hay detrás de esto para poder avanzar y facturar. Sí, sería, no necesitas tener como una patología, como tener depresión, tener ansiedad. Nosotros trabajamos en muchísimas áreas, todo lo que tenga que ver con procesos psicológicos. Entonces, las emociones es un proceso de lo psicológico, la memoria, la atención, es que son muchas las áreas. Y necesitamos saber de cómo se da esto y cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar y cuáles son las formas de hacerlo, pues para poderte ayudar. Tú me decías de una estrategia que te permitiera abordar el miedo. Entonces, creo que ya te he votado como parte de esa estrategia. Lo primero es saber que ya no te vas a enfrentar, sino vas a afrontar, y eso significa visualiza el miedo sentado en tu sala, vete a tomar un café, siéntate con el miedo y pregúntale a qué le tengo miedo en específico, porque te digo, tú le dices miedo al rechazo, pero debajo de ese miedo al rechazo que estás titulando en esa etiqueta, hay muchas más cosas. Es el miedo a, digamos, defraudar a mi mamá, que siempre ha dicho que tú eres perfecta, tú todo lo haces bien. ¿Sí me entiendes? Entonces no es al rechazo de tu mamá, sino es a no cumplir con esa etiqueta. Entonces pregúntate, indaga, y para eso necesitas sentarte con el miedo, verlo a los ojos y trabajar en eso, y te sirve mucho visualizarlo, ponerlo en tu cabeza, este es el miedo, lo estoy imaginando y lo estoy hablando con él. Te ayuda muchísimo eso. Y uno puede darle una figura, un aspecto. Claro. Y es más, tú le puedes dar un nombre. Mira, ahorita llegó Juan, o pues, digamos, algunas veces lo vemos yo pienso que mi miedo es masculino, pero puedes decir, mi miedo se llama Pepita, y vino Pepita, y Pepita me está diciendo, y volverlo más humano para poder tener esa conversación es súper válido. Pero te propondría un ejercicio muy interesante. Sirve para otras emociones, pero para el miedo es importante que lo trabajes y hagas esto, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejercicio aquí con Claudia, y quiero que las personas que nos estén escuchando se le midan a hacerlo. Lo puedes hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Nosotros, para no vernos raras, vamos a hacerlo con los ojos abiertos y poniendo todo ahí aquí como en nuestra cabeza, nuestra atención en lograrlo. Y quiero que no me vayas respondiendo, pues para no ir limitando lo que va haciendo la persona que nos va escuchando. Quiero que te permitas visualizar el miedo, pero para eso le vas a dar al miedo una forma geométrica, la que tú gustes. Y ahora que ya la tienes con esa forma, vas a colocarla de un color que tú asocies con el miedo. Ahora ya tienes una figura de un color. Ahora te vas a permitir ahí colocar todos tus miedos. Y vas a empezar a jugar con ese miedo. Vas a jalarlo para que se extienda esa figura. Jálala, muy bien. Ahora vas a verla más pequeña, la vas a chiquitar. Ahora la vas a alejar lo más que puedas. Aléjala esa figura. Y ahora la vas a acercar. Acércala. Ahora permítela dar vueltas, que salte, que vaya de un lado a otro, que suba, que baje. Ahora permítete volverle a su forma original. Ahora la vas a expandir mucho, y va a implosionar, no a explotar, va a implosionar, como tú te lo imagines. Y vas a coger cada uno de esos pedazos que están cayendo sobre ti y te vas a dar cuenta de qué está hecho ese miedo. Un pedazo está hecho ¿de qué? Otro, ¿de qué? Mira cada uno de los pedazos que resultaron de esa implosión. ¿Y qué te dice cada uno de esos pedazos? Y acá Claudia cierra los ojos porque estos ejercicios son muy fáciles con los ojos cerrados.
son mucho más provechosos con los ojos cerrados. ¿Qué te cayó encima? ¿Qué veías de esos pedazos, Claudia? Veía, veía palabras, o sea, como palabras, pero veía cenizas, veía que nada me lastimaba, veía como papelitos seda, Sí, como papel seda así. sí. Y sabes algo súper bonito porque me imaginé un círculo y me imaginé gris, ¿no? Pero cuando ya hizo la inclusión, pues ya era papelito seda fucsia de mis colores favoritos, ¿sabes? Y eso me pareció súper bonito porque ya era como que, ay, ya fui, jugué con él, ya me di cuenta que no me mordió, ya me di cuenta que no era eso, y me parece, pero sí, eran cosas que no me lastimaban, ¿sabes? O sea, pasaban, pero no había nada pesado, ni había un televisor de, Sí. oye, qué poderoso, es que eres Es súper demasiado. lindo. Es súper lindo este ejercicio. Yo que te propongo que después de eso escribas y entiendas qué mensaje hay detrás de eso. Tú lo tomas desde ahí. Son papeles que caen y no te hacen daño, no te hacen daño. Y si hay palabras. Yo te digo que ahorita cuando estaba haciendo el ejercicio, trato de meterme en el ejercicio para yo también hacerlo y veía la palabra amor. Y me pregunto, ¿esa palabra amor de dónde viene? ¿Será amor hacia mí, amor hacia los otros, amor hacia todos? Es decir, me estaba preguntando eso mientras yo hacía ese ejercicio. Entonces tú pregúntatelo con esas palabras y permítete hacer como ese ejercicio reflexivo después de este ejercicio. Ahora te digo, porque lo decíamos antes, para el miedo nos dicen, enfrenta tu miedo. Yo no conozco ninguna persona que haya perdido el miedo a volar con enfrenta tu miedo, ¿no? Y eso viene de unas técnicas que se llaman las técnicas de exposición, ¿no? Y de inundación, en donde pensábamos, y de alguna forma, es decir, la técnica sirve, pero bueno, no me voy a explayar ahí. Tú tienes miedo a las arañas, yo te meto en un cubo lleno de arañas y después de eso va a subir tanto tu miedo, tanto tu fobia, pues que va a desaparecer porque vas a salir viva. Me hago entender, es como la hipótesis que hay ahí. Pero yo te digo, yo creo que nadie dice sí, yo a mí que me metan porque no, da miedo de la... Yo tengo un primo que lo lanzaban y lo lanzaban al agua, el tipo no se mete en el agua. Y decía, lance lo que ahí aprende a nadar así obligado para que le pierda el miedo al agua. Y hasta que hoy en día es su mayor, o sea, no porque me lanzaban y yo tomaba agua y sentía que me estaba ahogando, y entonces creo que esa técnica de choque no, No, causó no miedo. funciona. No funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos con parte de esas ideas que en realidad las investigaciones originales no son así. Entonces, ¿qué te digo? Que sí funciona. Uno, aprender que el antídoto al miedo es la curiosidad. El antídoto al miedo no es enfrentarlo, es la curiosidad. Es decir, a mí me da miedo hablar con las personas, llamarlas para contarles del mi negocio. Tú no vas a perder el miedo, ni te preocupes por eso. Lo que vas a hacer es utilizar la curiosidad como vehículo. Voy a llamar a Claudia y yo le voy a contar, a ver qué me dice. Es decir, ya no es de, no, qué miedo lo que me diga, yo es que tengo curiosidad. Ese es el antídoto frente al miedo, si lo pudiéramos poner así. No es enfrentarlo. Y lo segundo es que voy a hacer una aproximación gradual. Lo que le hicieron a tu primo, nada que ver, es decir, de botarla y no, tenemos que empezar con una piernita, vamos a meter las piernitas, los piecitos, vamos a entrar juntos, después primer escalón, segundo escalón, deja pasar unos días que tu primo esté bien en el segundo escalón y después de eso vamos a meternos hasta la cintura y tú dices, ay, qué pendejada meterse hasta la cintura si yo soy capaz de nadar en el mar abierto. Sí, tu primo no. Entiende que los míos son subjetivos. Son subjetivos. A mí que un piloto me venga a decir, Maggie, no tengas miedo a los aviones, pues, obvio, Sí. obvio. ¿Sí? Pero es que tú ya superaste eso, los miedos son subjetivos y acuérdate que son para cosas percibidas, cosas reales. Entonces ahí viene otra parte, que necesitamos hacerlo de manera gradual. Y eso significa, no es que voy a hacer 10 llamadas, voy a empezar con el más difícil al más fácil. Sí. Ahí se necesita más estrategia. Fuera de empezar del más fácil al más difícil, tengo que quedarme en escalones, haz de cuenta. En esos descansos que hay en las escaleras, tú necesitas quedarte en esos descansos. ¿Eso qué significa? Yo voy a llamar a 3 viejas que son súper tesas de esto, ¿no? Entonces, cuando ya llego y me quedo ahí, voy a llamar durante toda esta semana solamente como a ese nivel de dificultad y me quedo un largo rato ahí, porque es que mi cerebro va a hacer un proceso para ayudarme y es hacer, ok, ya estamos bien, es decir, esto lo va a... Por eso es que necesitas, después de 3 días de seguir en ese escalón de agua o con la cintura metida hasta a la cintura en la piscina con tu primo, pues ahí sí vas a decirle, vamos al siguiente escalón.
pero no en el mismo momento, porque nuestro cerebro necesita reaprender que sube ese nivel de miedo, ese nivel de ansiedad y estamos bien, estoy bien. Y poderme preguntar, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendí? Qué maravilloso. Yo siempre pensaba que solo era porque yo, por ejemplo, les hago hacer eso, pero no con esa intención, porque no sabía lo del cerebro, pero es como que disfruta y abraza tu victoria y eso te da autoestima, eso te hace sentir más segura, porque muchas veces queremos tantas cosas, pero vivimos como en automático. Es como cuando queremos un carro y hemos trabajado 3 años para tenerlo y a los 2 meses estamos mirando, ay, el próximo que me voy a comprar es este. Y la pregunta es como que ni siquiera nos damos el tiempo de disfrutar lo que tanto nos costó. Ya cuando lo tenemos, le pierde el encanto y no vemos como el valor que tuvo. Y para mí lo más valioso es el proceso, ¿sabes? O sea, es decir, en el proceso es que tú te conviertes en otra persona, es que tú desarrollas, porque pues cuando llegas a la cima de la montaña te tomas la foto, pero te toca bajarte, o sea, no te puedes quedar a vivir ahí, o sea, ya es va a aburrir, ya vi, ya 5 minutos. Entonces, me encanta ese tiempo porque no sabía que el cerebro reaprende y nos ayuda a... Y nosotros nunca, o sea, hablándolo desde tu punto de vista, uno nunca le da tiempo al cerebro, sino uno quiere todo ya. Ya, el siguiente nivel. Entonces no te permites como reafirmar, mandar ese mensaje de, wow, yo sí pude, esto significa una huella aquí neuronal en donde yo estoy diciendo, hago este esfuerzo, lo logro, tengo esta capacidad y mira cómo revuelve esa retroalimentación. Entonces, es súper importante ese proceso. Entonces, recapitulando, afronta, date cuenta que es una parte normal, afronta, permítete sentarte a hablar con ese miedo. Después de eso, te diría yo que pasamos a este ejercicio y recuerda que te vas a ir a trabajar de manera gradual en esos miedos, ¿sí? Pero ya tienes que hacer los pasos anteriores para poder tener un camino. Ahora me gustaría cerrar diciendo esto, y es que muchas personas quieren entender como la causa inicial del miedo. Ajá. Entonces te dicen, pero es que yo quiero, claro, saber por qué me da tanto miedo estar y entonces quiero saber si eso está relacionado con que mi mamá cuando tenía 2 años no me dio tetero, no sé, ¿sí? Y después de que lo sepa, entonces voy a poder avanzar, entonces te llamo después. No, algunas veces podemos seguir y podemos hacer cosas difíciles aunque no tengamos claridad de esas causas iniciales, porque muchas veces se nos van a escapar a nuestro entendimiento. Y está bien, puedes seguir así tengas miedo y así no conozcas el origen inicial de ese miedo y por qué apareció ahí. Entenderlo, identificar es qué te viene a decir como mensaje el miedo en este momento. No, maravilloso. Entonces, Y una bueno, estrategia que me diste, mejor dicho, o sea, bueno, aquí la que no aproveche a realmente hacer este ejercicio, porque esa es otra cosa. Muchas veces queremos y queremos, pero no nos tomamos el tiempo de hacer realmente las cosas. Así que he aprendido mucho, tomé mucha nota. no, y mira que también puede ser por el miedo, porque qué tal que, puedo decir, me da miedo que vaya, qué tal que Maggie me funcione, me quite el miedo y me toque moverme, ¿no? ¿No? Se me hagan las... Ya no tengo la excusa porque mi excusa es mi amor, me da miedo. Hijos, no, me da miedo empezar esto. Que ya estaba hablando con una paciente que me decía, no, mis hijos me dan el dinero para montar mi galería de arte y yo les digo, tengo miedo. Entonces, ¿qué tal que haga esto y ya no tengo el miedo como excusa? Claro. Maravilloso. Ay, sí, Maravilloso de porque... lo que eres. Exacto, exacto. Y al éxito, lo que decías, que es, hay disonancia, ¿no? O sea, es como que uno dice, no, no le tengo miedo al éxito, pero realmente sí. Y es permitirnos reconocernos en todas estas emociones, darnos cuenta que de estas emociones podemos sacar muchísimo provecho en procesos como el emprendimiento, como los nuevos proyectos. Entonces, Claudi, hagamos algunas recomendaciones para las personas que nos escuchan después de pasar por todas estas. ¿Con qué dejarías a las personas? Siempre va a haber miedo, pero siempre los sueños tienen que ser más grandes que ese miedo. Y pues nada, yo espero que todas esas emprendedoras, estas mujeres valiosas, que no se den por vencidas y sobre todo que diseñen sus próximos 40 años. Si tienes 50, pues los 90, vamos a vivir como 90. Si tienes 30, que no, ya soy muy vieja, es que yo hace 1000 años, no importa. O sea, ya lo que pasó, pasó y tienes toda una vida para diseñar por delante
Con miedo, sin miedo, te va a tocar vivir los 40 años. Entonces, ¿cómo vas a decidir hacer? ¿Desde dónde? Ese es Sí. como mi mensaje. Listo, muchas gracias. Imagínate que el miedo paraliza, pero el tiempo sigue. Así es. ¿Sí me entiendes? Paraliza Sí. a ti, pero el tiempo sigue. Entonces, esos 10 años que tú dices, uy, es que para levantar esta empresa me va a demorar 10 años, los 10 años van a seguir. Tú decías lo que te decías, van a seguir. Entonces, al voltear esos 10 años, puedes haberte visto congelada o, por el contrario, hablando con ese miedo y permitiéndole decirte y señalarte en dónde trabajar para apalancarte, para apalancarte. Entonces, nos vemos en un próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarme, Claudia. Un beso, un abrazo muy grande y nos vemos. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.